Bueno, bienvenidos todos a esta gran fiesta literaria de Jurado Grupo Editorial. Es un inmenso placer tenerlos aquí hoy en este día tan especial, por muchísimos factores, por muchísimos eventos. El primero de ellos, por supuesto, lo que nos ha reunido aquí en la presentación de la obra más reciente de Bernardo Jurado, que ya posteriormente conversaremos. Y bueno, queremos agradecer la presencia de amigos, de escritores que se están estrenando con sus obras en nuestra editorial. El señor y la señora Carlos y Marinela Tima, que están publicándose con su libro Mis antepasados, ¿de dónde soy? Un libro de cuentos acerca de la diáspora, un libro de cuentos, dibujos para niños. También queremos darle la más cordial bienvenida a nuestra escritora Dolores Uyama, escritora romántica, al señor Carlos Romero, que nos acaba de informar que ya tiene casi listo un manuscrito, al señor Luis Portal, que también está ya Ricardo Portal, estrenándose con su obra, que ya pronto estará en el aire, y nuestro querido escritor Carlos Romena, con su fabulosa novela. Ovaldo Emiro Vale. El vidente. También a los escritores que aún no son de la plantilla de Jurado Grupo Editorial, pero que esperamos que muy pronto se incorporen. Distinguidos grupos de colegas militares de Bernardo Jurado, sean todos bienvenidos. Y quiero finalizar este agradecimiento dándole nuestra gratitud a don Ciro Maneri, quien es anfitrión y nos está recibiendo en esta su casa, que es nuestra casa. Así que bueno, en el día de hoy pues tenemos el placer de presentar la novela más reciente, o la obra más reciente de Bernardo, que es una obra literaria que no solo nos lleva por una apasionante travesía literaria, sino que también nace del alma de un hombre que ha navegado mares reales y que ahora está navegando mares imaginarios. Esta obra, que posteriormente nos conversará, no solo se trata de entretenimiento, sino que también nos conecta con hechos reales, como es el naufragio del galeón Nuestra Señora de las Maravillas. Esperamos que muchos de los presentes aquí que ya han leído la obra, pues hagan sus pertinentes comentarios y o preguntas. Y también pues esta novela toca temas importantes que seguramente Bernardo lo comentará, pero que en lo personal pues son para mí temas universales, como es el honor, el misterio y el amor, como símbolos de vida y destino. Para la presentación de este viaje literario, pues Bernardo es un escritor que ya ha publicado 10 libros, es decir, este sería su 11º. Además de eso, es un investigador riguroso, conferencista y profesor de oratoria con más de 30 años de experiencia. Es un disciplinado y un apasionado de cada proyecto que emprende. Es locutor con una voz clara y directa. Es defensor del buen hablar como una herramienta de identidad y libertad. Está comprometido con la promoción del pensamiento crítico a través de la literatura. Y por si fuera poco, además de todos esos talentos, Bernardo también, pues, es conocido para aquellos que hemos tenido la suerte de estar cerca de él, es conocido como un extraordinario parellero, capaz de reunir a toda una tripulación alrededor de la casa. Así que pido para él un fuerte aplauso. Bernardo me ha pedido por segunda vez, o mejor dicho, por tercera vez, que sea yo quien lo entreviste. Y esto es una tarea difícil, aunque ustedes no lo crean, porque más allá de la vida en común, de la aventura, de la gincana que vivimos juntos, pues entrevistar a Bernardo Jurado con ese pensamiento tan agudo, pues es un reto, el cual yo asumo con muchísimo gusto porque me encantan los retos. Entonces, Bernardo, yo quiero empezar con esta entrevista preguntándote cuál fue la chispa que encendió la idea de escribir La Actitud 27. Yo pienso que fuiste tú, ¿no? Porque yo, después de estar muchos años a bordo, después de mucho mar que me cautiva, algún día acaricié la opción de comprar un velero y salir a navegar, ¿no?
Y la primera persona que me tildó de loco fue Doris, ¿no? Pero después un día termina de comprarte el barco, dijo. Y ahí me asusté. Entonces decidí hacer un libro al respecto. Pero les tengo buenas noticias. En este momento en que estamos hablando está el capitán Walter Federico March, que es nombrado en esta novela, creo que es la gran inspiración. Él zarpó con su velero, después de que leyó mi libro, a recorrer la derrota a vela en su Cal 35 y está ahora mismo rumbo sur a Yorktown. Me mandó el reporte de posición. El comandante Juan de Alta también lo está siguiendo como medida de seguridad. Y ese hombre está haciendo todo ese recorrido en la lengua del océano y en el Morgan Bluff, ¿no? Pero este libro no se hace solo. Como suele ocurrir con los novelistas, yo pienso a veces que soy el amanuense de este personaje que se llama Alejandro Santos, quien es un oficial del Coast Guard encubierto, pero que tiene una mampara como un ejecutivo del TD Bank en Brickell. Vive aquí en Brickell Key, en el apartamento 900, que fue mi apartamento. Y todo esto forma parte de una operación encubierta muy bien hilada que ustedes no se pueden imaginar al final. Cuando ustedes lean una novela cuyo final ustedes es inesperado, pienso que la novela tiene una calidad mejor a lo que esperaba. Pero más allá de eso, la gran excusa era hacer un libro y lanzarse como escritor, como novelista, siguiendo la ruta de los piratas. Y en Nassau se consigue con 3 mujeres. Una que era arqueóloga, otra que es buzo profesional de pecios y otra antropóloga, con la que tiene un amorío candente. A la vez, la DEA y el FBI observan de alguna forma, con todo esto es cierto, que bajaron las capturas de droga hacia Miami. Y por supuesto, cuando eso sucede, no es porque los narcotraficantes están mandando menos drogas, sino porque las autoridades están metidas en el negocio. Y se comienza a hacer toda una investigación al policía, al jefe de la policía de Nassau. Y bueno, esta novela toma una velocidad inesperada a partir del momento en que se fondea frente al Port Charlotte en Nassau. Me tomó un año investigar todo esto. Bienvenido Rosario y su esclavo. Ella es escritora, Rosario Solari, excelente cuentista. Y me tomó un año hacer la investigación. Fuimos 2 veces a Nassau a tocar la historia. Caminamos Nassau. Todo esto también, este oficial del Coast Guard fue interrogado con total sólido en un hospital de niños abandonado al lado de la iglesia católica ortodoxa que está en Nassau, donde vivimos. Y por supuesto esa trama está pero muy llena de sitios de lenguaje marinero que por cierto, es absolutamente castellano, no es que los marineros hablamos en otro idioma, eso forma parte del castellano. Y ayer, después de que hice una entrevista con mi amigo Ricardo Brown, a que le agradezco, el príncipe de Margarita, César López, un individuo, amigo mío hace 20 años, de aguda opinión, me preguntó, Bernardo, ¿y qué es una brasa castellana? Una brasa castellana es una medida medieval. Y ese barco se encuentra a 6 brazas castellanas. Ahí hay 3.5 millones de doblones. Pero voy a continuar. Voy a esperar que me sigan haciendo preguntas. Sí, me conviene. Quiero aprovechar la oportunidad porque la pregunta que viene está relacionada con este agradecimiento que queremos hacer público y es para el capitán de corbeta José Pepe Rodríguez, quien tuvo la gentileza de prestarnos de su biblioteca privada un par de libros que ayudaron muchísimo en la investigación y en la redacción de esta novela. Ese fue un momento bien agradable que lo recordamos con mucho cariño. Estaba presente también el almirante Oscar Betancourt y era un reencuentro naval. Entonces, Bernardo,
sabemos de tu descollante carrera naval que tuviste. No creo, no tanto, no tanto. ¿Cuánto te fue de experiencia como capitán de navío? ¿Cuánto de esa experiencia se refleja en la obra? Yo creo que todo, porque no es una experiencia de capitán de navío. La carrera comienza como alférez de navío a bordo, llevando palo en esos barcos. Y uno se va haciendo, ¿no? No es que llegamos a obispos sin ser curas, ¿no? Primero fuimos seminaristas. Y uno tiene personas y maestros como Carlos Tancur, como otros oficiales que se encuentran aquí, compañeros míos. Ah, bueno, creo que había Rogelio Matos por allí, ¿está él? Allá está, fue mi segundo comandante y un maestro excepcional. Y mi amigo muy querido y admirado. De forma que uno se va haciendo. Y todo esto se va aprendiendo porque por el pensamiento de Tucídides, ¿no? Este pensamiento, bienvenida. Un caballero que le brinde la silla a la señora, por favor. ¿Estamos en caso de caballero? ¿Estamos? La silla. Así no se puede, así no se puede hacer evento serio, no se puede. A lo que voy, señores. Esa pregunta que me hace Doris no es que llegué a capitán de navío y me la sabía todas. Eso se viene haciendo en 20 años a bordo, en 18 años a bordo, en 15 años a bordo. Por lo que dijo Tucídides, preceptor de la guerra del Peloponeso, y esto tiene más de 2000 años. Observen. La falta de práctica los hará incapaces. La incapacidad los hará inseguros y la inseguridad los hará temerosos. Los conocimientos marineros, al igual que los otros conocimientos, no pueden ser aprendidos por casualidad o por coincidencia. Tucídides, 406 años antes de Cristo. ¿Contesté la pregunta? Sobradamente. Bueno, Un día de esto te voy a enamorar. todos esos conocimientos, todos esos comentarios aplican para todos los que de alguna manera ejercemos alguna profesión o carrera. Desen cuenta ustedes, queridos amigos, lectores, escritores, de cómo es vivir con Bernardo Morales. Bernardo, ¿cuál es el significado o qué significa para ti que la novela comience en un lugar, en el muelle de la costa, en Coconut? Bueno, yo lo hablaba con Jaime Bailey no sé cuánto, pero de alguna forma cuando uno escribe, uno está escribiendo también sobre uno, ¿no? Nosotros vivimos ahí en Coconut cerquita, estimando milla y media de esa marina. Y la conocemos, y ahí nació la historia. Por eso es que Jaime Bailey escribe sobre esas turbulencias, ¿no? Y espero que ya no. Pero, y yo escribo sobre barcos, somos diferentes, ¿no? Somos un poco diferentes, ¿no? Con todo el respeto a mi querido Jaime, ¿no? Pero sí, sí, él no lo niega y yo escribo sobre barcos. Pero todo eso nace allí porque tú y yo hemos pateado ese bar, el Montes, un buen bar de marineros donde de alguna forma, no sé cómo no me han metido preso todavía, pero he ido a ese bar con Dor y la hemos pasado muy bien. Y ahí nace la historia, porque ahí está la estación del US Coast Guard a la que pertenece el comandante Alejandro Sánchez. Bernardo, el galeón de Nuestra Señora de las Maravillas tiene un papel clave en la historia. ¿Qué te atrapó de ese episodio histórico en particular para que tú desarrollaras la novela? Bueno, Nuestra Señora de las Maravillas es una trampa medieval que la hacía, por cierto, la Iglesia Católica. En el año 1655 se reunieron todos los barcos de Cartagena, como era normal, Cartagena, Colombia. Ahí se llenaban de esmeralda colombiana, oro y perlas de margarita. Zarpaban y se iban a Veracruz, México, donde estaban los agustinos, como lo es el Papa León XIV, nuestro Papa actual, que es agustino. Los agustinos estaban allí desde el año 1553. Bienvenida, Dangui, qué bueno que verte. Te lanzo un beso, mi jefa querida, en el puerto de Miami. Desde el año 1553 estaban los agustinos allí y terminaban de llenar el barco con plata mexicana. Mandaban los avisos, que eran unos barcos más pequeños pero más rápidos, a ver si había piratas, y de ahí se iban ¿a dónde? Al sitio más importante por antonomasia del tráfico marítimo en el siglo XVII, La Habana, Cuba. Habana, Cuba, en la latitud 22,17 minutos. Y ahí se reunían 30 o 40 barcos a vela y zarpaban todos hacia Cádiz. Eso fue el 1 de enero del año 1656. Cádiz se encuentra en la latitud 33.
y zarpaban ellos de la 22 hasta la 33 con un rumbo noreste, ¿no es cierto? Y en la latitud 27, Nuestra Señora de la Maravilla reconoce fondo, era la medianoche, el 4 de enero de 1656, cae todo estribor huyendo de tierra para no vararse, hace un disparo de cañón para informarle a la nave capitana que lo venía cuidando y escoltando, y estos no reaccionaron rápidamente y lo picó en dos. Se fueron al fondo 5 millones de doblones de oro plata, de los cuales se consiguieron 1.5 millones en el año 1972. Pueden ir al Shipwreck Museum en Los Cayos, donde verán ustedes una barra de plata de 64 libras, está allí, del Galeón Las Maravillas. Esa noche murieron 555 personas, y todo esto se sabe porque se salvó el ayudante del navegador, quien dijo, un ignorante quien dijo que su última posición había sido en la latitud 27 y un medio, en el bajo de las Matardillas. Pues fue también el tiempo también. Sobradamente. Mira, yo voy a aprovechar la presencia aquí de caballeros aeronavales y aéreos de la Fuerza Aérea y de la Naval Venezolana para hacerte esta pregunta, porque anteriormente tú tienes ya 2 libros que hablan sobre la aviación y mucha gente te preguntó en su momento, ¿por qué escribes de la aviación y no habías escrito nada de la naval siendo tú un marino? Por una razón. Es una buena pregunta. Yo tengo 2 libros escritos sobre aviación que Alberto Lovera ha certificado que les parecen apropiados. El coronel Alberto Lovera, piloto de F-16. Y mi amigo Juan Antonio Paredes y otros. Lo que ocurre es que uno no puede escribir de cosas que sabe, porque como uno las sabe, las puede obviar. Es el caso de ustedes los médicos, Doris. Yo puedo decir, me estoy muriendo, me muriendo de un dolor de cabeza por el dolor cocuy que me dio Gonzalo Van Grique. Cocuy pasado. Me estoy muriendo del dolor de cabeza. Doris dice, tengo una cefalea occipital derecha. ¿Qué es eso? ¿Me estoy explicando? Entonces, los marineros, que seríamos todo un lenguaje naval, yo hice un esfuerzo por tratar de explicar detalles de qué significaban las cosas. Contesté la pregunta, Dori, por favor. Ahorita mismo te pongo un poco diaforético. No me veas con esa cara de ojo, yo soy diaforético. Diaforético es un hambre. Esto no es justo. Bernardo, si hay una latitud 27, ¿cuál es la longitud? Ah, qué interesante. Cualquiera de ustedes pudiese decir, bueno, la longitud está dada por el meridiano de Greenwich, ¿verdad? Pues no. Meridiano de Greenwich se instituyó en el año de 1823. Entonces, ¿cuál era? Los franceses tenían su propia longitud, su propio meridiano, como franceses que eran, y exigían que el mundo libre lo hiciera. Pero los españoles dijeron, nosotros no somos menos, y tenían su meridiano que pasaba sobre la Escuela Naval de Cádiz. Pero antes de todo esto, y cada quien hacía su meridiano como una situación de corte secreto. Si se hunde el barco, nadie sabe dónde va a estar, porque estoy usando mi meridiano, no es el meridiano que usa todo el mundo. Así que era imposible conseguirlo. Pero llegó un momento en que en la investigación descubrí que había un meridiano común en el siglo XVII, que era el meridiano de la Orchila. El meridiano de la Orchila es la isla más occidental de las islas españolas. Meridiano del Hierro también, del Fierro lo llamaban. Un meridiano que dejó de usarse en el siglo XVIII. Y por eso es que logré descubrir dónde estaba este pecio. Aquí con nosotros estamos personas muy calificadas en esto. Está Martín Chan y está el colega, ¿cómo se llama el colega Martín? Manuel, ambos usos profesionales. Y pues vivieron en su juventud de conseguir pecios y tesoros y ese tipo de cosas. Bueno, Bernardo. ¿Alguien puede decirle a un camarero que me traiga agua, que me estoy quemando, por favor? Ah, yo tengo aquí, tranquilo, no se preocupe, gracias. Gracias, mi amor. ¿Tienes teléfono? Ay, bueno, por lo menos pregúntale a qué hora sale. ¿A qué hora sale?
Bernardo, una de las cosas que siempre a mí me ha impresionado de ti, y yo creo que mucha gente que te conoce bien de cerca, es tu devoción por el rosario. Tú eres muy mariano, de hecho eres devoto de la Virgen del Valle. Eso es verdad, aunque mi cara de pecador no me ayude. Así es. ¿Cómo involucraste, cómo conectaste toda esa historia del catolicismo ortodoxo y toda esa cosa de la iglesia? ¿Cómo fue eso que de una cosa de pasión y de misterio pones aquí a la iglesia? Por una razón lógica. La historia de la humanidad se encuentra en dos sitios. En los archivos vaticanos y en las cartas de navegación. Si usted sabe interpretarlo. ¿A qué me refiero? ¿A qué me refiero con interpretación? Si yo hubiese sido cura, hubiese hecho 2 posgrados. Un posgrado en hermenéutica, que es la interpretación correcta de los textos bíblicos, y un posgrado en lo que hacía el Padre Amor, en exorcismo. Pero no puedo ser célibe porque me casé con Doris Alicia y estoy muy contento. Aplauso. Por favor, los colegas, ¿qué pasa? No, a mí no me metas en tus cosas. Tú en lo tuyo y yo en lo mío. Bueno, Bernardo, ¿qué porcentaje de certidumbre tiene esta historia? Esta historia es absolutamente cierta. Para los que quieran conseguir el pecio, los tesoros, los 3.5 millones, deben leer la novela. Por supuesto, ya yo no tengo edad para sumergirme. Ni edad, ni voluntad, ni ganas. Y, bueno, estoy hablando en serio porque cuando Federico Marx zarpó en el CAL 35, eso fue después del desayuno literario que tuvimos, que ustedes, algunos de ustedes, pero Tony me dijo, ¿por qué no te fuiste con él? ¿Saben por qué? Porque el mar ya fue lo suficientemente rudo conmigo como para volver a intentarlo. Ya el mar es un amor viejo, ¿no? Por aquello que dijo un poeta, es la mar donde mejor se quiere, es la mar donde mejor te quise. Al amar como al amor no hay quien lo alice, ni al amor como al amar quien lo modere. Ya a mí me moderaron, yo estoy retirado. Lo que hago es escribir con demostrada torpeza historias marítimas de muertos insepultos, porque en el mar no hay luz. Bernardo, he traído para aquí una La tengo sorpresa. loca. No estoy loca, estoy muy cuerda. Mira, te he traído una sorpresa que te manda una escritora nuestra, la escritora Belkis Tovar, Wow. que me pasó este mensaje y yo no te lo he mostrado porque quise dártelo de sorpresa. Estimado escritor Bernardo Jurado, con profunda satisfacción he leído su libro Latitud 27. Permítame darle mis felicitaciones y escribirles algunas palabras sentidas al reflexionar acerca del mismo. Con una erudición meticulosa y una imaginación prodigiosa, ha construido una obra que no solo cautiva, sino que también refleja un estudio exhaustivo del tema, dando vida a una narrativa tan profunda como fascinante. Desde las primeras páginas, el autor, convertido en protagonista de su propia travesía, nos conduce a través de los mares de su experiencia e imaginación, emprendiendo un viaje reconstruyendo el pasado con rigurosa pasión. El mensaje es un poco extenso, no lo voy a leer todo, es simplemente para que sepas que una lectora Ella es escritora de nuestra. es nuestra escritora que ya está publicando un tercer libro. Bueno, para culminar el periodo de preguntas y darle espacio aquí al público para que intervenga, porque estoy segura de que deben haber comentarios o preguntas. Si tuvieras que resumir en una sola palabra tu novela, ¿qué palabra sería? Utilizaría 4 palabras y un pensamiento, porque si no sería muy mezquino yo. 4 palabras son las de los intereses de la psique del humano. A usted, que le voy a decir, fuera de lo que voy a decir ahora mismo, no le interesa nada. Y ahí tenemos a una psicóloga muy connotada, que es mi primazo del IPAES. Sexo. ¿Alguien puede apagar ese teléfono o meterlo aquí, por favor? Sexo.
dinero, muerte y amor. Hay de los cuatro en la novela Latitud 27. Y el pensamiento sería lo único que se conoce de Cristóbal Colón, ¿no? Parece mentira. Cristóbal Colón escribió una sola cosa que se parece a esta novela. La mar dará al hombre la esperanza como los sueños al dormir. Cristóbal Colón. Qué bueno. Preguntas. Qué bueno. Bueno, vamos a abrir el periodo de preguntas, comentarios. El que tenga bien hacer algún comentario, los lectores que ya han leído la novela, sé de muchos, no los voy a nombrar. Príncipe de Margarita. Dime, César. Estoy lejos, pero la hago igual. Por favor, te llevan un micrófono. Él es príncipe de verdad, para que sepan. Del Principado de Margarita. Porque mi padre era el rey. Es verdad. Y el hijo mayor es el príncipe. Dispara, César. Dispara. Pregunta. Tenía dos preguntas, pero ya una la respondí. Vamos a la segunda. Si ahora nosotros alquilamos un barquito con cualquiera de los capitanes que están aquí y nos vamos a donde están los restos del barco Nuestra Señora de las Maravillas y nos ponemos un trajecito de buzo y bajamos las 6 brazas castellanas que son más o menos como 10-12 metros. 10 metros, punto 1. Y encontramos los 3.5 millones de doblones. ¿A quién le pertenece? Interesante pregunta que tiene que ver con el derecho internacional público. Por supuesto que Bahamas va a reclamar. España ya reclamó. Ustedes saben cómo son los españoles, ¿no? Los colonizaron, pues lo conocemos bien, ¿no? Y los amamos también. Pero eso se divide en partes dependiendo de una negociación. Ya en 1972 hay una compañía que descubrió 1.5 millones y los lograron sacarlos. Una compañía americana. Pero como ustedes comprenderán, eso no se encuentra en un montoncito, en una pila, no. Eso está regado en unas 2,5 millas. Pero a esto le agregamos también 2 siglos de corrientes, 2 siglos de abatimiento, 2 siglos de huracanes, 2 siglos de mal tiempo y 2 siglos de mareas. De forma que, como dice la Biblia y está escrito también en la obra, lo que estaba en la mañana de tu vida allí no está en la tarde. Ahora, yo quiero decirles algo. Aquí en la novela dice los hechos. Dice lo siguiente, César. Las localizaciones, los oficios, las organizaciones religiosas, los buques y sus historias, la geografía descrita, las ciencias y artes de navegación que aparecen en esta novela son absolutamente reales. Y por otro lado, a nosotros los hombres siempre nos ha movido la aventura. De hecho, me temo que la seducción forma parte de una aventura. Y como te leía hace un momento, hay un pensamiento de mi admirado escritor Arturo Pérez Reverte que dice lo siguiente, propio para todos nosotros los hombres, ¿eh? Compadezco a los hombres cómodos, resignados y razonables, que nunca leyeron libros que estremecieran su corazón. Compadezco a quienes nunca se dejaron seducir y arrastrar por una moneda de oro, una mujer hermosa, un amigo fiel, una aventura descubierta en un libro. Compadezco a los que nunca dormirán la paz eterna con todos los piratas, junto a la tumba donde se pudren ellos y sus sueños. Arturo Pérez. ¡Salud! Ajá, hay una pregunta por allá atrás. Yo tengo. Dime, Carlos. Mira,
por experiencia propia, yo no he leído el libro, porque por experiencia propia estoy terminando uno y esa lectura de tu libro puede influir en lo que yo estoy escribiendo. Sin duda. Y me ha pasado otra. No quiero cometer el mismo error. Pero mucha gente acá está dispuesta, no está escribiendo nada. Y no hay nadie que le ha dicho la razón verdadera, cuál es la venta del libro, por qué habría que leerlo sin tener ningún interés en ninguna parte del tema. Qué bueno, me gusta mucho esa pregunta. En primer lugar, no tienen que leer el libro. Porque como decía Jorge Luis Borges, la lectura es una manera de felicidad y no se puede obligar a la gente a ser feliz. Es como llevar el caballo al río y no puedes obligarlo a tomar agua. Mi querido capitán, una preguntita que seguramente muchos se la están haciendo es que si yo consigo ese tesoro, ¿tengo que compartir esto contigo? No. Lo he puesto aquí. En primer lugar, si deseas, lo vas a conseguir. Pacto. Cuando lleguen y consigan el pecio, solo déjennos saber que lo lograron. Esa será la única recompensa por esta investigación. Fedra, bienvenida. Bueno, mi capitán, permiso para hablar con usted. Bueno, no lo sé, ya es la única, yo soy el que pide permiso ahora. Yo soy ex cadete de la Escuela Naval de Venezuela. De verdad que sí, de la segunda promoción. No me gradué, pero el capitán fue mi superior. Por eso le digo permiso para hablar con usted. Sí. Mi hermano sí trabajó con él. Sí, su hermano Mi Nicolás. pregunta es, porque yo soy amante del mar, pues nunca, no, pero no navegando. El mar tiene sus misterios y sus amores. ¿Cuál es el regalo que tú consideras más bello que te ha dado el mar? Oye, qué complejo eso, ¿sabes? ¿Sabes qué? Hay muchos regalos. En primer lugar, me regaló grandes amigos, porque los amigos son una suerte de tesoros. Algunos que permanecen en mi vida y otros que se retiraron, porque así fluctúa la ciclotimia de la vida. Yo no soy el mismo capitán que se retiró de la Marina, ahora soy un hombre más viejo y he leído más, creo. Usado, qué bonito. Pero el mar, Pregunta importante, ¿quién lo usa? el mar, nadie pasa por un buque de guerra o por el mar sin que quede una impronta en su vida. Sobre todo cuando somos comandantes. Cuando el órgano regular es Dios y después vienes tú. Una vez le pregunté a mis oficiales, que eran unos tontos, muchachos todos, pero los amo, los quiero, los admiro. Les dije, ellos eran unos muchachos de 30 años, y dicen, ¿cuál es el sistema de gobierno de este buque de guerra? Salió uno democrático, mi comandante. Y yo le dije, no, usted no votó por mí para que yo fuera comandante de este barco. Entonces es dictatorial. No, tampoco. No le di un golpe de estado al anterior para yo ser el comandante. La noticia es la siguiente. Un buque de guerra, igual que un hogar, no lo digo yo, que soy un caribeño, lo dice Aristóteles en la Politeia Aristotélica, página 33 de esa edición que casi me sé de memoria. Dice que un buque de guerra, igual que un hogar, es monárquico hereditario. Yo soy el rey. O por lo menos espero ser. Y por eso que ustedes las mujeres, cuando tratan a sus maridos como un payaso, serán la esposa de un payaso. Pero si lo tratan como un rey, ¿qué crees tú que serás, Fedra? Voten por mí para alcalde. Haciendo un comentario de la cadete, ¿qué te deja la profesión? ¿Qué te deja la profesión en tu caso de carrera militar? En mi caso es un apostolado y yo creo, bueno, que tú y yo compartimos eso y es el deseo de ayudar y proteger al prójimo. Sin duda que es muy mal negocio económico ser oficial de la Marina.
muy mal negocio. Pero fue una experiencia. Pero fue una experiencia que repetiría, igual que repetiría el hecho de casarme contigo. Así no se puede. Así no se puede tener una entrevista seria. ¿Algún otro comentario, pregunta? ¿No hay más preguntas? Sí. El almirante de Betancourt, mi hermano mayor. Me voy a permitir aquí hablar al frente para que no tenga que voltearse. ¿Se oye? Sí. Bueno, en principio mi nombre es Oscar Betancourt y quiero agradecer... Usted. Gracias. En principio mi nombre es Oscar Betancourt y quiero agradecer no solamente en mi nombre, sino el de mi esposa y de los amigos que me acompañan, la profesora María Banderas y el ingeniero Fernando Espinosa, por la invitación a este momento tan agradable que estamos disfrutando desde el mismo instante que recibimos la invitación. Bernardo Jurado Toro, padre del capitán, fue mi profesor de oratoria. Y voy a repetir una acción que hice recientemente en el desayuno literario porque al término del mismo me reconocieron o me felicitaron por el hecho de lo expresado allí. Y es lo siguiente, me decía el profesor, el capitán Jurado, su padre, que cuando uno vaya a hablar en público, tiene que decir una introducción impactante, tiene que tener un final concluyente y el espacio entre el primero y el segundo tiene que ser corto para que no aburra a la gente. Y eso es lo que voy a hacer. Bernardo Jurado Capecchi. Falso, mentiroso, arrogante, maleducado, mujeriego. Así hablan de él sus enemigos. La realidad es totalmente lo contrario. Bernardo es un individuo honesto, un individuo trabajador, forjado en la lucha, que se ha empeñado en hacer del mundo literario no solamente su norte, sino su destino, y lo ha hecho de manera sobradamente elegante. Es muy educado, es preparado, es instruido, es mujeriego. No, yo debo dar fe que en los últimos años de su vida profesa la misma religión que profeso yo. Somos y practicamos Monogamia. Sí, digamos eso para no decir monovaginal, pero sí, ciertamente es así. Ese es el autor que realmente se ha convertido en un personaje en el sur de la Florida. Hay que reconocer que hoy en día Bernardo Jurado Capecchi dio un salto y dejó de ser el simple capitán para convertirse en un personaje. Es realmente un personaje que ha transitado por los medios de comunicación social de manera exitosa y se ha echado al hombro una actividad literaria que definitivamente tiene que hacer de llenar de orgullo a todos los venezolanos que vivimos en el sur de la Florida. Así que pido para el autor un merecido aplauso. En referencia al libro, voy a mencionar solamente 3 cosas. La primera, definitivamente el título. El título me atrapó. Latitud 27 y faltaba algo que curiosamente uno tenía que buscar. Y es así. Todo el que sabe de posicionamiento sabe que necesitamos la latitud y la longitud para obtener un punto. Y ahí nos faltaba eso. Él conduce la obra de manera magistral hasta que logramos encontrar esa longitud y ustedes lo van a poder reafirmar cuando lean el libro. Definitivamente quien le colocó el título fue acertado y merece mi reconocimiento. En segundo término, quiero decir que Bernardo Jurado nos conduce en la escritura de una manera sumamente agradable en un libro que tiene 171 páginas y que divide en 44 momentos o eventos.
Lo que me gustó de ello fue que al término de cada uno de esos eventos, de esas 3 o 4 cuartillas, el capitán Jurado deja un pensamiento, deja unas palabras, deja un proverbio de un personaje mundial presente o pasado, que lo que hace es ratificar la veracidad de lo descrito anteriormente en esas cuartillas, y de esa manera nos demuestra cómo maneja literariamente una mezcla de la realidad con la fantasía y la creatividad del autor. Definitivamente eso me cautivó. Creo que el pensamiento que debo mencionar ahorita, el que más me gustó a mí, es el de Heraclio, que dice, y cito: en la vida como en el mar, lo único constante son los cambios. Eso sigue sin cambiar. Definitivamente poeta. ¿Es o no es? Decía en el desayuno literario, leyendo se aprende sin querer, dijo una de las personas que ella estuvo presente y que realmente corrobora lo dicho anteriormente. Y lo tercero que quiero expresar es que definitivamente la pericia, por un lado, del autor, y el desarrollo o la búsqueda del tesoro. La experiencia marinera del autor lo único que hace es confirmar y darle autenticidad a la narrativa, porque ciertamente utiliza términos que son muy propios del arte marinero, pero que lo hace con una elegancia y una facilidad tal que le permite a cualquier lector que no quiere enriquecer su acervo cultural imaginarse el significado de esa palabra, lo que hace que el uso de términos navales o marineros no sea nada duro, nada complejo, sino que más bien sea una lectura agradable, ligera, sencilla y sumamente cómoda. De verdad que les va a gustar. Y lo otro es en la búsqueda del tesoro. Resulta que en mi caso encontré momentos sumamente especiales y quiero compartirlos con ustedes. Porque la búsqueda del tesoro no es necesariamente el metal o los doblones o los lingotes de oro que hay en Nuestra Señora de las Maravillas. Cuando yo leía el libro, el capitán Jurado, en su escritura, me sacó de repente del barco y en un momento me vi caminando entre Lugo y Sarria, camino a Santiago a buscar la Compostela, en unión de mi esposa y de mis hijos. Así es. Pero nuevamente me vuelve a traer al barco y uno siente lo pegajoso del salitre, la brisa en la cara, levanta la cabeza y ve el firmamento lleno de estrellas. Y en un instante de la obra casi que fue buscar un Dramamine porque me estaba mareando. O sea que sí se vive. Pero definitivamente vuelve nuevamente Bernardo y lo saca uno de la obra y de repente te ves parada en el Prado de Madrid, al frente de las Meninas de Diego de Velázquez, que no sabes cómo llegaste ahí. Y estás viéndole la cara a la infanta Margarita o crees que el perro va a ladrar. Y resulta que lo que estás es verificando si los 2 metros o las medidas que da Bernardo en el libro son reales o no. Y eso es lo que te dice tu consciente. Pero tu subconsciente lo que te está llevando a la mente son las memorias de momentos bellos vividos con tu familia. En mi caso con Raquel, mi esposa, y con mis hijos y con mis amigos. En ese instante tiene uno que reflexionar y decir: estoy haciendo un autodescubrimiento. O no haciendo un descubrimiento, porque yo lo sabía. Ratificando una cosa que ya sabía. Señores, el verdadero tesoro no está en lo metal. El verdadero tesoro está en esos momentos vividos con los seres que tú quieres, con las personas que son tus amigos, que comparten contigo momentos que van a hacer que tu alma realmente sienta gozo y sienta felicidad. Allí descubrí el tesoro. Y nuevamente, también fui a verificar datos. Y me consigo con que en 1656, el año en que se hunde el galeón, fue el mismo año en que Diego de Velázquez creó las Meninas. Eso definitivamente es coincidencia. Y eso lo hace el autor de una manera magistral. Lo que él no sabe, que en mi caso se convierte también en alimento para el espíritu, porque no podía saberlo, es que exactamente 300 años después, en 1956, en Caracas, un 23 de abril, mi madre y mi padre estaban dando a luz a un hijo que era yo. Y eso
me hizo vivir otro momento sumamente especial y agradable porque evoqué a mi madre. Y yo hoy estoy aquí ante ustedes mencionándoles a una persona que ustedes no conocen, Omaira Betancourt Patiño, mi madre. Y así como me imaginé a Diego Velázquez pintando o al Galeón hundiéndose, también imaginé a mi madre y a mi padre conmigo en los brazos. Eso me lo brindó el libro. Y tengo que reconocer que al final del libro dije estas palabras. Este es el mejor libro que he leído de verdad. Pero ya va, porque a ustedes les tiene que haber pasado como me ha pasado a mí, que uno va a comer a un restaurante y come tremenda comida y cuando sale dice, esta es la mejor carne que me he comido. Y eso lo ha dicho uno decenas de veces atrás y con el libro de Bernardo tengo que reconocer lo mismo. Yo dije que este es el mejor libro que he leído y eso ya lo he dicho varias veces. Señores, quiero invitarlos a que lean el libro. Realmente lo van a disfrutar y ciertamente el manejo que hace Bernardo del libro, en mi concepto, se convirtió en una odisea literaria que en mi caso despertó todos los sentidos. Yo los invito a ustedes a que lean el libro y no quiero finalizar mis palabras sin antes hacer un reconocimiento porque no estoy convencido de que para que Bernardo Jurado pueda tener éxito en su libro, todos los eslabones de la cadena tienen que estar presentes. Y el eslabón más importante, a mi juicio, es el de la doctora Doris López, quien al frente del jurado editorial, es la parte del eslabón que es necesaria para que eso pueda tener éxito. Y concluyo pidiéndole a todos ustedes que me acompañen en un aplauso para ellos dos. No puedo defenderme ante sus palabras. Gracias, mi querido almirante. Él es un almirante, comandante de fragatas. Es un tesoro que vamos a tener ahora en Jurado Grupo Editorial y en nuestras vidas personales este día. Sin porque duda, muchísima, toda la gente bella y maravillosa. Hay una cosa que yo quiero decir, porque ya deberíamos finalizar, ¿verdad? Yo necesito un trago. O sea, ¿hasta cuándo? Necesito un trago, ¿no? Yo quiero, Doris, hablar de este amor que tuvo el protagonista con Lucía Pinder. Esa parte no me gusta mucho. A mí sí me gusta. Porque Lucía Pinder pertenecía a la mafia. ¿Saben lo que significa la palabra mafia? Muerte a la Francia italianela. Siglo XIII. Permíteme un momento, yo nunca vi el manuscrito del borrador de Bernardo hasta que lo envió, porque él fue tratado con el mismo tratamiento de todos los escritores. Y cuando lo mandamos a editar, que viene de regreso a la revisión, era mi primera vez de leerlo. Y cuando llegué al capítulo de amor... Del interrogatorio. No. Del capítulo de sexo. Con Lucía Pinder. Y esta Lucía, ¿de dónde salió? Fue lo primero que dije. Bernardo Antonio, ¿de dónde salió esta Lucía? Y cuando dice Bernardo Antonio, la cosa es grave. La cosa es muy grave. Lucía estaba ya esposada por el Coscar. Y Alejandro Santos ya finaliza la obra diciendo, Lucía, grita, ¿no? Entre el ruido del mar y las máquinas. Lucía, gritó Alejandro. Ella al voltear le escuchó entre el ruido de motores y brisa. Lo único que fue verdad fue mi amor por ti. Y ella le contestó, lo único que fue verdad es que todavía hay un tesoro en la latitud 27. Fin. Nota del autor. La barra de plata de 64 libras se encuentra expuesta, como ya les dije, al público en el Shipwreck Museum en Key West, en la Florida, Estados Unidos de América. Por favor, bebamos. Bueno, hemos concluido la presentación. Por favor. Señor, El escritor Carlos Lumina. señor Bernardo, quiero decir que si resumo todo lo que hemos escuchado sobre su vida. No se te escucha. Habla para ellos, que yo te escucho. ¿Aló? Después de todo lo que se ha hablado de este libro, en todo este momento que hemos estado tan agradable aquí, hay una cosa que no se ha mencionado y me llama la atención dejarla por fuera. No. Este es un libro mágico. Tiene magia. Bueno, gracias. Y muy amable, gracias.
La magia existe, ¿saben? Como existe la magia y la vida puede cambiar a la distancia de un pensamiento. Señor general, que nos conocimos esta tarde, alumno de mi padre, dígame. Llévale un micrófono, por favor, mejor. Buenas tardes, o ya noche será. Aló. Tome, mi general. A ver. Ahí están las PAES. Son un grupo guerrillero terrible. Las PAES. Buenas tardes, buenas noches. Para mí es difícil no decir unas palabras, que dentro de la brevedad debo comenzar diciendo lo siguiente. No puedo hablar del libro porque realmente para mí la invitación viene dada porque mi hijo, Humberto Emilio, que está acá, escuchó una entrevista que le hacía por la radio y él me sugirió, y no había que decirme con mucho esfuerzo, que asistiera esta tarde, que para mí ha sido realmente un hallazgo. Si quisiera hablar del libro, repito, no puedo hacerlo porque no lo he leído, pero sí puedo decir que el hallazgo viene dado. ¿Por qué? El conocer a Bernardo Jurado es traer al presente tiempos ya ido en los cuales, siendo alumno del curso de Simón Director Mayor, su padre fue mi profesor de oratoria. Por lo tanto, si lo hago más o menos bien, eso es culpa de papá. Pero ha sido un hallazgo, digo, en el sentido de que me permite estar cerca de una comunidad, de esta naturaleza, que dispone de un tiempo para venir a escuchar lo que viene siendo la presentación de una obra que por su contenido y por la realidad de los hechos, realmente es una obra que viene siendo ya de necesidad cada quien tenerlo en su biblioteca, pero no tenerla simplemente por cumplir con un cometido, no, para leer en profundidad y poder interpretar lo que para uno, en mi caso, siendo de padre margariteño y zuliano por nacimiento, siendo un navegador correcto, ¿verdad? Sí, señor. Un navegador, ok. Pero yo quiero decir esencialmente que me siento muy satisfecho y agradecido a mi hijo por haber estado en el momento indicado para poder hacer esta invitación y conocer a Bernardo Jurado. Padre, que fue mi profesor, lo repito, y de quien tenemos muchas anécdotas. Una de ellas de cierto señor padre, que yo lo tengo en la Santa Gloria, que no pudo corregirle al presidente Pérez lo que era la utilización del gesto admonitivo a la hora de hablar. Y fue imposible, ¿me entiendes? Pero por lo menos tenemos la seguridad de que hizo el empeño. Entonces, yo quiero, y de esta manera decirle el agradecimiento que tengo de la vida de permitirme estar con este grupo tan selecto de venezolanos en su casi totalidad, gente de la Armada, muchos, ya lo he escuchado por allí, y aún no siendo lo militar, realmente hay que personarse para tener unas hojas de ese libro en la mano y realmente consustanciarse con la realidad y él transmite lo que sucedió hace tiempo, traerlo en la realidad de hoy. Yo le doy las gracias. Gracias a usted, mi general, muy amable. Por permitirme ser amigo suyo. Gracias, bienvenido siempre. Bienvenido siempre. Estimados amigos, yo me temo que, a menos de que haya alguna otra pregunta, por favor. ¿Hay alguna otra pregunta? Luis Chacón tiene una pregunta ya. Por favor, Luis. Mi muy querido amigo y colega oficial de la Marina. Buenas tardes. Yo leí el último libro de Bernardo, que es el del avión que se perdió en el Pacífico. Sí, 370 Norte o Sur se llama. 370 Norte o Sur. Bueno, y yo me lo tragué en un ratico y ahora me toca comprarme este, porque si es en el mismo estilo, es un libro impelable. Y hay que buscar los otros libros de Bernardo, porque siempre se aprende mucho, a pesar de que no sea pura filosofía. Y ese es el estilo de Bernardo, siempre enseñar. Y si algo me acuerdo yo, es que
Doña Doris tendrá sus razones de sus sueños. Pero yo soñaba con Bernardo, con ese carajo, todos los días que yo tenía guardia me empujaba una boleta. Entonces, por lo que fuera, pero yo sí soñaba con Bernardo. No me acuses impunemente, Luis. Cada vez que iba a recibir guardia decía, uy, otra vez. Sobre todo cuando tocaba los domingos. Muchas gracias. Lo que pasa es que ustedes no saben que Luis, que es como mi hijo, sirvió bajo mi mando a bordo de la fragata García F-26 cuando éramos muchachos. Éramos unos muchachitos y parece que yo, de acuerdo a la opinión de Luis, que no sé por qué me quiere, no debe estar bien de la cabeza, pareciera que yo era un tipo muy severo, pero el tipo me sigue queriendo, cosa que yo no entiendo. Pero gracias, Luis, gracias por tu intervención. ¿Alguna otra pregunta? Dalguis, por favor, será un placer. Dalguis Betancourt. Ok, buenas noches a todos. No soy venezolana, pero soy cubana. Y amo el sí, no puedo hablar mucho del libro porque no lo he leído, pero solamente vengo a decir que este hombre, trabajo con él en el puerto, en el Cruise Capital of the World, como se dice por ahí. Trabajo con él hace muchos años y es un hombre ejemplar. No hay una cosa que le des que no lo haga a la perfección. Todo en operaciones se chequea con él, que todo se haga bien, para que la operación salga bien, lo mismo de cruceros que de cargo. Estoy muy orgulloso de trabajar con él mucho tiempo. Aquí tenemos dos empleadas también del puerto, tenemos a Susel y tenemos a Tere, y todas pensamos igual, adoramos a Bernardo. Y yo ustedes. Y de verdad que muchas gracias por habernos invitado. Estamos muy contentos de estar aquí. La primera vez que venimos a este tipo de evento. Y bueno, congratulations de haber encontrado a sus señores. Su señor haberlo encontrado a usted. La estuve buscando bastante tiempo. Sí, en diferentes puertos. No, gracias y mucha suerte con el libro. Gracias, mi querida. Un abrazo. Bueno, te quiero. Estimados amigos, no sé qué opina usted, doctora. Dígame. Bueno, ya vamos a firmar libros. Bueno, vamos a estar aquí sentados, firmando, autografiando libros y bueno, para el que desea adquirirlo. El evento ha culminado y bueno, muchísimas gracias. Alibar, que la literatura debe ser mojada con vino, ¿eh?